Formemos nuestro propio criterio político y no permitamos que las clases dirigentes nos usen en su propio beneficio. Nos quedamos sin estudio buscando un futuro. El inconformismo no es de hoy, no es de ayer. Se hace décadas por el mal manejo de los recursos del país. Somos una generación de resultados de ciclos de violencia. La calle se convierte en nuestra oficina porque nos pertenece. Tenemos derecho a disentir. En Colombia me apagan con balas la Lo fe. hacemos por el derecho de reclamar lo que es Haber nuestro. convertido todo eso en un ritual urgente de vida. En mayo llueve y en Colombia llueve sangre. Ayer, hoy y mañana llenamos las calles con Y desde resistencia. allí trabajamos marchando, gritando, cantando, madreando. Transformación de la rabia, de la indignación, en una imagen de futuro y en una esperanza inteligente y Por concreta. un futuro mejor. Queremos decir basta. No nos pueden matar por ello. Colombia atraviesa una situación crítica. Desde el 28 de abril, las calles del país han vivido protestas masivas contra el gobierno nacional. Pero las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, Colombia, tierra querida. Los artistas, no terroristas. han sido recibidas con una brutal represión de las fuerzas policiales, desencadenando una escalada de la violencia sin precedentes en el pasado reciente del país. La represión violenta de una expresión legítima del descontento ciudadano contra una reforma tributaria inoportuna, mal presentada y mal negociada, acabó sumiendo en el caos a varias ciudades y pueblos colombianos, causando decenas de víctimas mortales y centenares de heridos, según las ONG locales, en su mayoría a manos de la fuerza pública, y provocando un rechazo internacional a la acción policial. Por eso, esta vez en Unboxing sacaremos de la caja la situación crítica en Colombia. Saquemos de la caja el detonante. Aunque fue elogiada por algunos conocidos economistas colombianos, la ambiciosa reforma fiscal del presidente Duque, diseñada para aplacar las dificultades económicas relacionadas con la pandemia, mediante la recaudación de 23 billones de pesos colombianos y la expansión de los programas de asistencia social, fue recibida con desazón por la opinión pública porque castigaría desproporcionalmente a la clase media. Con una contracción económica del 7% y un incremento vertiginoso de la pobreza, que pasó del 36 al 43% en 2020, la convocatoria a un paro nacional a finales de abril, coincidiendo con el peor pico de la pandemia, tuvo sorpresivamente una asistencia masiva. Imagínese que la gente no le da miedo contagiarse del virus, le da más miedo morirse de hambre, le da más miedo que los impuestos se lo coman y que se desaparezca la clase media y por ende la clase popular. Reflejando la indignación generalizada entre una ciudadanía harta de que el gobierno no escuche. Además, una combinación de ingenuidad con arrogancia del gobierno nacional en su estrategia política hizo que ningún partido, ni siquiera el Centro Democrático, el partido al que pertenece el gobierno, apoyara esta reforma. El 1 de mayo, Duque, siguiendo la peligrosa sugerencia de Álvaro Uribe, su mentor y jefe político, llamó a las fuerzas militares a contener los actos de violencia, vandalismo y terrorismo en las ciudades principales. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público. Mientras que otra generación de vándalos buscan destruir, ustedes inspiran a una nación. Y nuestra nación necesita jóvenes como ustedes, que quieran esta patria, que la amen con pasión, con dedicación y compromiso. La estigmatización de los manifestantes y la militarización de la represión acabó escalando el uso de la fuerza letal por parte de la policía en contra de aquellos que se manifestaban.
Tampoco ayudó mucho que Diego Molano, el ministro de Defensa, afirmara, sin pruebas, eso sí, que el ELN y grupos disidentes de las FARC estaban infiltrados en la protesta. El tono beligerante no hizo más que desatar la indignación y avivar el fuego. Saquemos de la caja la reacción. Las protestas consiguieron algunas victorias tempranas. El 2 de mayo, por ejemplo, el presidente Duque retiró la reforma fiscal. Al día siguiente, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y artífice de la propuesta, presentó su renuncia. Ambos anuncios vinieron acompañados de un llamado más bien poco sincero, a construir un consenso entre todos los sectores políticos sobre una nueva y necesaria reforma tributaria. Sin embargo, con la represión convirtiéndose en la norma, el retiro de la reforma tributaria fue demasiado poco y además llegó demasiado tarde. Las manifestaciones continuaron, pero ahora también en contra de la brutalidad policial, que hasta este momento, según la ONG Temblores, es responsable de 40 víctimas mortales en apenas 2 semanas de protestas. En ese mismo marco de tiempo, la Defensoría del Pueblo reportó 42 personas fallecidas y cientos de desaparecidos. Sumida en el caos, Cali, la tercera ciudad más importante del país, se ha convertido en el epicentro de la violencia, acumulando la mayoría de víctimas mortales. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes. Las protestas antigubernamentales continúan con fuerza y los ciudadanos acumulan motivos para manifestarse en contra de una nueva reforma a la salud, a favor de una renta básica y por una reforma a la policía, entre otras demandas. Saquemos de la caja la indignación. La respuesta del gobierno Duque a las protestas en Colombia ha conmocionado a la comunidad internacional. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Unión Europea han condenado la represión y la falta de garantías para la protesta pacífica en Colombia. La Unión Europea condena los actos de violencia que están empañando los derechos legítimos de protesta y la libertad de reunión pacífica. Es muy importante que se respeten esos derechos y de la misma manera condenamos la muerte de todas las personas asesinadas durante estas protestas. Declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos han apelado a la moderación de la fuerza pública para evitar la pérdida de más vidas. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han verificado y denunciado los abusos policiales. La represión violenta ha despertado críticas de la prensa internacional y ha sido objeto de titulares en el New York Times, The Washington Post, El País, The Guardian y la BBC, entre otros. El silencio del gobierno sobre las víctimas y el hecho de que el 2022 sea un año electoral dificulta enormemente el diálogo con los partidos de la oposición. Sin embargo, desde el 10 de mayo el gobierno inició conversaciones con el Comité del Paro en un intento por calmar las manifestaciones y ponerle fin a los episodios de violencia que se hacen cada vez más frecuentes. Porque ya hoy en día, ahorita en Colombia, el solo hecho de estar en la calle, ya uno ser joven y estar en la calle es arriesgar la vida. Lastimosamente, aún parece lejana la formulación de políticas sociales que resuelvan las serias dificultades económicas en que quedaron muchas familias después del confinamiento que resultó de la pandemia. Pedimos que el presidente Duque escuche el clamor ciudadano, reconozca los casos y las víctimas de abuso y brutalidad policial, proteja el derecho legítimo a la protesta, frene sus impulsos autoritarios y lleve a cabo un diálogo sincero y genuino con los distintos actores y sectores políticos y ciudadanos del país en búsqueda de una solución real. Ojo, no como la conversación nacional del 2019. No olviden suscribirse, compartir este video y dejarnos un comentario. Yo soy Sandra Borda y esto es Unboxing de Democracia Abierta. Nos vemos la próxima.